Ahí está Datsy Acuña para todos ustedes. Oigan, y cambiemos de tema porque según datos oficiales en México, el 73% de la población padece sobrepeso u obesidad, es decir, 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños. Las cifras son alarmantes ya que a esto se atribuyen distintas enfermedades que podemos prevenir si las tratamos a tiempo, y para hablar al respecto recibimos al doctor Rolando Samarripa. Bienvenido, es un gusto que nos acompañes, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya te extrañábamos, doctor, gracias que estás aquí con nosotros en nuestra casa. Pregunta importante, ¿qué es la obesidad? Fíjense que como bien lo decían, la obesidad es una enfermedad crónica, es lo primero que tenemos que entender, y es el exceso de tejido adiposo en nuestro cuerpo, que esto es causado generalmente por el desbalance que existe entre la ingesta de alimentos con el gasto energético. Pero lo más importante como definición de esta enfermedad es que es una enfermedad inflamatoria. El tejido adiposo es un tejido endocrino, es decir, no es un tejido inerte. Antes decíamos, pues la grasita como que no tiene más que una función térmica o pues la verdad es que incomoda, molesta. Claro. Pero no, es una función endocrina muy importante, produce prohormonas, produce citocinas, metabolitos, factores de coagulación. Y entonces cuando el exceso de este tejido se encuentra en nuestro cuerpo hay un estado de inflamación, pero además es una fuente de energía muy importante, o sea, es donde se almacenan todos los ácidos grasos, o sea, claro, la energía para nuestro cuerpo, eso es el tejido adiposo. Muy bien, doctora, al principio del tema di unas cifras que son realmente alarmantes, pero aquí en Durango, ¿qué tan frecuente es la obesidad? Bueno, esta es una enfermedad, la verdad es que estamos perdiendo la batalla con ella, porque es una enfermedad, como lo dijiste muy bien, el 72.4% de la población tiene esta enfermedad. Si lo dividimos por poblaciones, por ejemplo, la población infantil, sabemos que 1/3 de nuestros niños entre los 5 y los 12 años padece sobrepeso o obesidad. Que es donde se pudiera rapidísimo corregir, ¿no? Porque son los hábitos desde chiquitos. Entonces, para evitar a una persona ya adulta obesa, pues desde chiquitos enseñarle buenos... Oye, pero estamos muy mal informados, porque vemos a un niño chiquito gordito y lo, ¡ay, qué bonito! Está gordito, lleno de vida. Pero pues eso también trae consecuencias. Claro, es que fíjense que antes sucedía mucho que veíamos a niños llenitos, gorditos. Sin embargo, el tipo de alimentación que se usaba era una alimentación mucho más sana. Claro. Es decir, era un tipo de obesidad. Sí, los macronutrientes eran más naturales, todo era orgánico, o bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy la mayoría de los alimentos son procesados, los niños no hacen ejercicio, utilizan el iPad, todas estas videojuegos. Cosas de la modernidad, y bueno, nos ha llevado a un tipo de obesidad y una obesidad más bien central. Eso es ese es el principal problema. Sí, en los adultos, por ejemplo, las cifras no distan mucho a nivel nacional, prácticamente son... estamos hablando que este 74% es sobrepeso, obesidad, un 40% con sobrepeso y un 30% con obesidad, que ya dividimos los grados de obesidad de acuerdo a cómo los clasifiquemos, que eso también es importante, ¿no? Ay, bueno, y bueno, la pregunta también del millón, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para combatir este problema de obesidad? Claro, fíjense que yo creo que en el tema del tratamiento tenemos primero que individualizar qué grado de obesidad tiene el paciente. Entonces, es importante por eso la consulta integral, donde podamos nosotros decir, ok, tú tienes obesidad porque tienes un índice de masa corporal, que esto no es más que un cálculo matemático donde dividimos el peso que tiene nuestro paciente en kilogramos entre la talla al cuadrado. Y entonces un índice de masa corporal arriba de 30 ya se considera obesidad. Pero hacemos pliegues cutáneos para ver dónde se encuentra localizada la obesidad, o el perímetro abdominal, que nos sirve mucho para decidir obesidad abdominal o la relación cintura-cadera. El tratamiento obviamente va a ir encaminado, sobre todo, decíamos, es el desbalance entre lo que comemos y lo que estamos gastando. Entonces, el tipo de plan nutricional es súper importante para este tipo de pacientes. Todos tenemos que tener una alimentación balanceada, esto que llamo yo macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, tienen que tener este balance natural. Entonces,
Cuando ya tenemos la enfermedad, hay dietas, por ejemplo, hoy que está muy de moda y que el resultado es muy bueno, pero son dietas a corto plazo, que son las dietas cetogénicas, dietas que son bajas en carbohidratos, altas en grasas y también que mantienen la cantidad de proteína adecuada, proteína sobre todo de alto valor biológico, para que el paciente no pierda masa muscular. Ah, ok. Pero para que el paciente llegue, cualquier plan de alimentación, digo, es importante, por ejemplo, que podemos utilizar medicamentos, y los medicamentos son más para tratar de que el paciente haga la dieta, tenga un plan de ejercicio muy claro, o entender que hay pacientes que son candidatos desde el principio a un tratamiento quirúrgico, a una cirugía, ¿verdad? Okay. Inhibidores del apetito. Ahora, doctor, ya por último, una pregunta que sí me gustaría hacerle es si la obesidad realmente acorta la esperanza de vida. Claro, esto es un tema muy importante. Cuando empezábamos el programa lo decían, esta es una enfermedad que condiciona que yo desarrolle diabetes, que hoy es una enfermedad también muy frecuente, hipertensión, que las grasas me suban. Entonces hoy la causa principal de muerte en los mexicanos y en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Entonces el paciente con sobrepeso, obesidad se infarta más. Y obviamente eso condiciona que fallezcan mucho más temprano quien tiene sobrepeso, obesidad. Se sabe que cuando menos se acorta 10 años de vida quien tiene sobrepeso, obesidad, pero puede ser mucho antes, obviamente, porque ya desarrolla alguna comorbilidad y sin decir que los problemas articulares de cadera, rodilla y demás. Todos los efectos que trae consigo esta enfermedad de la obesidad. Muchas gracias, doctor. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí. Por favor, dígale dónde usted puede atenderlos en caso de que tengan este padecimiento de sobrepeso u obesidad en Dioder. Claro. Acuérdense que nosotros somos una clínica integral donde manejamos este tipo de problemas. Olvidé comentar que también el tema psicológico es vital tratar en este tipo de pacientes, y obviamente nosotros tenemos ya un convenio con una clínica especializada de hipnosis ericksoniana, Ciudad se llama. Entonces ahí referimos a todos nuestros pacientes. Dioder está en calle Porras, 427, a un costado de la iglesia de Fátima. Ahí encontramos nutrición, medicina interna, endocrinología, dermatología, y en Paseo Durango, en el segundo piso, frente a una juguetería, y estamos también a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos próximamente por acá. Un saludo a Tania también. De su parte, muchas gracias. Vámonos a un corte y ya volvemos.